El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio que acabamos de escuchar tiene como dos momentos. En primer lugar, cuando el Señor les dice a sus apóstoles: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Esto ocurre después de la misión que tienen los apóstoles, como lo recordábamos el domingo pasado. El Señor había elegido a sus apóstoles y los envía a predicar, con poder de expulsar demonios, de curar enfermos. Y cuando regresan de esa misión, le cuentan todo al Señor, todo lo que habían hecho y enseñado. Y entonces allí, en ese momento, fue cuando el Señor los invita a retirarse a un lugar desierto, un lugar solitario. Vengan conmigo para que descansen un poco. Estaban los apóstoles cansados, no tenían tiempo ni para comer, dice el evangelista, y entonces el Señor quiere llevarse a sus íntimos, a sus apóstoles, a un lugar apartado. Estaban allí cerca de Cafarnaúm, está el lago, el mar de Tiberíades, y se embarcan y van hacia otra orilla, un lugar apartado. Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. El Señor quiere que sus apóstoles tengan ese tiempo de retiro, de descanso espiritual, no solamente descanso físico, sino descanso espiritual, para estar con el Señor. En una ocasión dice el Señor que elige a sus apóstoles para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Los había enviado a predicar, ahora quiere que estén con Él, un tiempo de intimidad con Él, para compartir con Él todas sus enseñanzas, ¿no? Ellos eran los que depositarios de toda la revelación, iban a ser los maestros del mundo entero, las columnas de la Iglesia. Quería formarlos de manera particular en esos momentos. Especialmente hacia el final de la vida pública de Jesús, el Señor ya va tomando un poco más distancia de la multitud, porque empezaban a rechazarlo, y se dedica más especialmente a sus apóstoles. Y allí especialmente empieza a enseñarles el misterio de la cruz, de la muerte y de la resurrección. Ellos en un principio no comprendían ese misterio.
incluso querían apartarlo de la cruz. Pero el Señor dedica mucho tiempo a sus apóstoles. En esta ocasión es como un retiro de los apóstoles. Para todas nuestras vidas es necesario ese tiempo de intimidad con el Señor, ese tiempo de retiro, ese tiempo de silencio. El mundo moderno tan agitado nos impide tener ese tiempo de soledad, de silencio con el Señor, tan necesario para el alma. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas ocupaciones y preocupaciones, actividades buenas, ¿no? Me refiero a las buenas, las malas son actividades que hacen daño, ¿no? Pero incluso las actividades buenas y hasta apostólicas, si no está ese tiempo de silencio, de oración, es como recargar la batería. Si no se recarga la batería, el espíritu se seca, se agota. Eso es válido para todos, para laicos, para monjes, para monjas. Tenemos aquí dos hermanos que están haciendo retiro de mes, el hermano Marcelo y el hermano Mario, junto con el seminarista César, un mes para el Señor. Retirado de todo, en la medida en que se puede. A lo mejor no hay tanto silencio, especialmente hacia el fin de semana, pero creo que en el corazón sí hay silencio y total entrega a Dios, un mes para Dios, dejando incluso las actividades propias de nosotros como monjes, solo para Dios. Todo el día para Dios, con muchas meditaciones a lo largo del día y durante la noche también, nada de hasta comer solo para Dios, preocuparse de lo más importante. En estos días también están de retiro un grupo numeroso de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Aquí en Casa de Retiro y en Campeche también, en la Casa de la Iglesia. En total son como 70, sumando los dos. Qué bueno que haya jóvenes, niños, niñas, que quieren entregarle unos días, 3, 4, 5 días a Dios, con mucho provecho seguramente para sus almas. Nuestra vida como monjes, en la vida de las hermanas, la semana especialmente, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Nuestra vida es hacia el fin de semana un poco más volcada hacia la actividad, ¿no? Los días que atendemos, viernes, sábados, domingo, ¿no? Y a veces muchas personas que vienen para ser atendidas. Pero nosotros queremos, como contemplativos, dedicarle más tiempo al Señor. La idea es esa, de lunes a jueves, estar más en oración, en silencio, en vida comunitaria, ¿no? Como los apóstoles con el Señor. Porque nadie da lo que no tiene. Necesitamos llenarnos de Dios para poder volcarlo hacia los demás. El día nuestro también es un poco así. Momentos fuertes de oración, empezando por la misa de la mañana con las oraciones previas de la liturgia de las horas, tiempo de adoración delante del Santísimo, 1 hora al menos, momentos de oración a lo largo del día, la hora de celda, esa hora en la cual uno, el monje, la monja, tiene que estar en silencio con Dios, una buena lectura, una meditación. Eso es importante para nosotros. Y en otros momentos del día, más vida comunitaria, vida fraterna, para volcarnos después hacia la actividad apostólica, misionera. Pero, como decía al principio, eso es necesario también para los laicos. Cada uno, niños, jóvenes, adultos, papás, esposos, mamás, necesitan todos los días un tiempo para Dios. Hay demasiada actividad, demasiadas preocupaciones, demasiado celular, demasiadas distracciones, diversiones. Necesitamos un tiempo de silencio. El Señor os invita, ¿no? Vengan conmigo a un lugar solitario.
A veces es escaparse de la casa e ir un rato delante del Santísimo. Si tenemos la posibilidad de algún templo, alguna iglesia cercana. A veces significa encerrarse en la propia habitación, apagar todo, y celular y demás, y hacer una buena lectura, leer la Sagrada Escritura, meditar un poquito. Eso es necesario para todos. No se puede vivir un cristiano no puede vivir sin un momento de oración diaria. 10 minutos, empiecen por 10 minutos de silencio total. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Está rezando, solo. Es cierto que es importante la oración en familia, la oración en comunidad, juntarse a rezar. Hay muchas familias que así lo hacen, a rezar el Santo Rosario, con pocas ganas a veces, pero bueno, ahí rezan. Pero también es necesaria la oración personal. Cada uno platique con el sacerdote, con el confesor, con el director espiritual, a ver cómo puedo hacer en mi situación actual, en mi realidad, en mi familia, con tantas actividades que tengo, para dedicarle unos minutos a Dios, en silencio. Tratar de hacer silencio exterior y silencio interior también. 2 cosas que son difíciles de lograr. Vengan conmigo, el Señor los invita a ese tiempo de silencio, de oración. Durante la semana también hay que tener un tiempo particular para Dios. El día más importante para dedicárselo a Dios es el domingo. Ojalá que el domingo, además de desentenderse de las actividades laborales, puedan dedicarle más tiempo a la familia y a Dios, especialmente en torno a la Santa Misa. La Santa Misa del domingo o la Santa Misa diaria, para los que comprenden el valor de la misa y tienen la posibilidad de ir a misa todos los días. La Santa Misa es ese encuentro con el Señor de manera especial. Si podemos llegar un ratito antes, si podemos quedarnos en silencio, en acción de gracias, ese es el momento especial para escuchar al Señor, para recibirlo, para unirme a Él y tomar fuerzas para vivir el día o para vivir bien la semana. Entonces, primera parte del Evangelio de hoy es cuando el Señor dice: vamos, están cansados, vengan conmigo a un lugar a descansar en Jesús. La segunda parte del Evangelio es lo que hemos escuchado: se van en la barca a otra orilla, un lugar descampado, pero la gente nota esa escapadita del Señor con sus apóstoles, y como estaban deseosos de escuchar al Señor, van de todas partes por la orilla del lago y llegan antes, previendo dónde iba a llegar Jesús. Y cuando el Señor llega a ese lugar descampado, se encuentra con una multitud, ¿no? Y el Señor, en lugar de enojarse, como a veces hacemos nosotros, déjenme descansar, tengo que rezar, ¿no? El Señor se compadece, ¿no? En sus entrañas de misericordia se mueven a la compasión y dice: se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Esa es la segunda parte del Evangelio. Como ovejas sin pastor. El tema del pastor o del buen pastor aparece a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, ¿no? El Señor mismo dice de él, una de las definiciones más hermosas: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, como decía la aclamación antes del Evangelio, tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, mis ovejas, dice Jesús, escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
el pueblo de Israel comprendía perfectamente, sabía perfectamente lo que significaba el pastor, el pastoreo, las ovejas, ¿no? Era un pastor que conocía a cada una de sus ovejas, no era un rebaño así indefinido, sino a cada una tenía su nombre, y las ovejas reconocían a su pastor por un sonido particular, generalmente un silbido. No seguían a los extraños, seguían al pastor. El pastor las protegía de los ladrones, de las alimañas, es decir, los lobos que venían de noche a arrebatar las ovejas. Se solían juntar varios pastores y hacían una especie de cerco con una puerta. Ahí se turnaban para cuidar el rebaño durante la noche. Todas las ovejas hacían el resguardo del pastor, que, armado de su cayado, defendía a golpes a cualquier lobo que se podía acercar acechando a las ovejas. Y entonces estaban las ovejas a salvo, y durante el día salían cada una siguiendo a su pastor hacia pastos abundantes, aguas frescas. Y el pastor curaba de las ovejas enfermas, incluso era capaz de, con compasión, cargarlas sobre sus hombros. Si alguna se descarriaba, iba en busca de la oveja perdida. Está la parábola de la oveja perdida. No la traía a regañadientes y a golpes, sino con mucho cariño hacia la oveja perdida. La tomaba sobre sus brazos, la volvía al redil, alimentaba a las ovejas. Esos son los buenos pastores, no los mercenarios. Había también malos pastores, había mercenarios. En la primera lectura de hoy, el profeta Jeremías hace referencia a los malos pastores del pueblo de Israel. Así como había buenos pastores en el pueblo de Israel, había también malos pastores. Buenos pastores como Moisés, que rescata al pueblo de Egipto y lo lleva seguro hacia la tierra prometida. Buenos pastores como David, que fue precisamente elegido de ser un pastor de ovejas a ser el pastor del pueblo, el rey de Israel, un pastor según el corazón de Dios. Y estaban los malos pastores. El Señor se indigna contra los malos pastores, les pide cuentas y los amenaza con el castigo. Dice: ay de los pastores, profeta Jeremías, ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Ay de los malos pastores. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas, no las han cuidado. Yo mismo seré pastor, ¿no? Yo mismo reuniré a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Y promete el profeta Jeremías, siglos antes, promete el buen pastor que va a venir en el futuro. Yo suscitaré un buen pastor, haré surgir un renuevo del tronco de David, será un rey justo y prudente. El profeta Jeremías anuncia a Cristo, el Mesías, el buen pastor. El Señor lleva adelante su obra de buen pastor y encomienda a su iglesia el pastoreo de las ovejas. ¿Qué le dice a San Pedro, primer papa, pastor de la Iglesia Universal? Le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Antes de subir al cielo: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, alimenta mis ovejas. La enseñanza de la Iglesia a través del magisterio a lo largo de los siglos son pastos frescos, sanos, no es veneno. La oveja o cualquier otro animal puede equivocarse, puede perderse, puede alimentarse mal, pues es necesaria la acción del buen pastor. Cristo pastorea la Iglesia y los pastores, el Santo Padre, en la Iglesia Universal, los obispos en la diócesis son los pastores
que deben ser buenos como el buen pastor, hay de todo, los sacerdotes con la comunidad que les confiada, y cada uno en particular, allí en la parroquia, el catequista, y podríamos decir cada persona que tiene alguna autoridad sobre los demás. El jefe de familia es pastor de su familia, que puede pastorear bien su familia o puede hacerle daño. Todos de alguna manera tenemos que participar de ese oficio del buen pastor. Ay de los malos pastores, sea obispo, sea sacerdote, sea quien sea, ay de ellos, porque el Señor les pedirá cuentas. En la actualidad salen a la luz acciones muy malas de algunos pastores. Pues el Señor quiere purificar su iglesia. ¡Ay de ellos! Mejor que salga a la luz para que sea purificada la iglesia. Y cada uno recibirá lo que le corresponde. El Señor ve la intención, ve los corazones, premia al buen pastor y le pide cuentas al mal pastor. Cuando el Señor habla del fin de los tiempos, dice, cuando aparezca, San Pedro dice, cuando aparezca el supremo pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Le habla a los buenos pastores, ¿no? Cuando aparezca el supremo pastor de la iglesia, Cristo, recibirán los buenos el premio. Ya para terminar, decía que en toda la Sagrada Escritura está presente la imagen del buen pastor, con Cristo a la cabeza, que es el buen pastor. Pero el salmo que hemos cantado hoy es el Salmo 22, uno de los más hermosos del Salterio. Es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Los santos padres de la Iglesia refieren este salmo a la acción de la Iglesia a través de los sacramentos. Están como profetizados los sacramentos, especialmente el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Las fuentes de aguas puras son las aguas del bautismo que purifican el alma. Las aguas del bautismo, el Señor quiere llevar a toda la humanidad hacia las aguas bautismales para que sean purificadas y se puedan encaminar al cielo. La confirmación, el Salmo hace referencia a ello cuando dice: me unges mi cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. La unción con el santo crisma, ese óleo perfumado, unges mi cabeza con perfume. Los santos padres hablan de la confirmación. Y la Eucaristía, tú mismo me preparas la mesa. El Señor mismo prepara la mesa de la Eucaristía. El Señor da la vida el buen pastor da la vida por las ovejas, dice Jesús. Y el pastor se hace pasto de las ovejas, dicen también los santos padres. Es la Eucaristía, es la Santa Misa, ese encuentro con el Señor que podemos tener todos los días. El Señor prepara una mesa, renueva el sacrificio de la cruz. El Salmo 22 dice: tu vara y tu cayado me dan seguridad. ¿Cuál es el cayado del buen pastor? La cruz. La cruz me da seguridad. Ese es el camino. Y eso se renueva en cada Santa Misa. Tú mismo preparas una mesa. Y el pastor, con gran amor a sus ovejas, se hace pasto. Qué hermosa expresión esa, ¿no? Se da en alimento de sus ovejas. Ama tanto a las ovejas que da la vida por ellas. Dicen que los pastores hacían eso, si se enfrentaban con los lobos hasta dar la vida por defender a sus ovejas. Así es Cristo, que da la vida por sus ovejas. Eso ocurre en la Santa Misa y se da en alimento de sus ovejas, para que tengamos vida
y vida en abundancia.